debemos de recordar estos preconceptos para poder entender qué es un ion. Es una partícula con una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. ¿Qué es un canal iónico? Es una proteína de membrana que va a permitir el paso de un ion específico, llamado más adelante bomba sodio-potasio. ¿Qué es una polaridad? Es la capacidad del cuerpo de tener dos polos con características distintas: líquido intracelular negativo, líquido extracelular positivo. Impulso nervioso es el transporte eléctrico que va a generar una acción mediante el cambio de iones sodio y potasio. Si no hay ion sodio y potasio en mi cuerpo, mi célula no va a trabajar. Hablemos de un ejemplo. Un paciente como ahora, estamos con una carga de temperatura, ¿no es cierto? Todos estamos sudando, perdemos agua en el sudor, porque el sudor busca hacer una termorregulación para que mi cuerpo se mantenga frío, porque el sudor es frío, ¿no es cierto? Entonces, yo no consumo agua, porque no me gusta el agua, porque me gusta más la Coca-Cola, por cualquier motivo. No consumo agua. El agua tiene ion sodio, potasio, calcio, cloro, magnesio. Agua. La Coca-Cola tiene azúcar, 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 azúcar. Entonces, voy a tener una pérdida iónica. ¿Y qué voy a tener como clínica? Somnolencia. Voy a estar agotado, voy a estar cansado. Si esto aumentamos a vómito y diarrea porque comieron en la calle o tomaron un mocochinchi en la calle, el paciente se va a deshidratar y va a tener una pérdida iónica significativa, que va a ser con signos clínicos desde la piel hasta todos los tejidos. La piel va a estar delgada, va a estar resquebrajada, reseca. Mis mucosas del mismo modo van a estar deshidratadas. Mi aparato renal, que es el que me hace la regulación, va a estar esforzado, va a necesitar exprimirse más y va a ser una pérdida iónica. ¿Cómo lo van a demostrar en mis músculos? Con los calambres. Los calambres que tienen es por una pérdida iónica que no pudo ser estabilizada. Por eso es que el tratamiento, cuando hay muchos calambres, es mantener una buena hidratación y suplir el ion que esté faltando. Comúnmente es el ion magnesio, porque el magnesio se puede hacer carga positiva con el calcio y con lo que es el sodio. Por eso es que le dan magnesio y le dan la tableta de magnetil, calcio, magnesio y calcio. Ellos dos pueden jugar a las cargas iónicas, pueden reemplazar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hidratarnos, ¿no es cierto? Y si hacemos esfuerzo físico, hidratarnos en doble. Con agua, no con refresco, limonada, café, Coca-Cola, no, agua. El agua tiene los iones que yo necesito. Y si estoy deshidratada, hay suero de la vida, que tiene mayor cantidad de sodio, porque mi líquido intracelular es sodio y voy a necesitar de este cambio de ion. El potencial en reposo. ¿Qué son los potenciales? El potencial es una fuerza. En este reposo es el estado donde se van a transmitir los impulsos desde las neuronas. ¿Qué es un potencial de acción? Es la transmisión del impulso a través de la neurona, cambiando la concentración intra y extracelular de ciertos iones. Diferencia entre los dos. Yo lo que estoy ahorita haciendo en mis brazos es una carga de reposo, es un potencial de reposo, porque mi brazo está quieto, pero no quiere decir que no haya un impulso eléctrico que lo esté manejando, porque si no se cayera, ¿no es cierto? Si no,
no tendría la fortaleza de quedarse en esta posición. En cambio, si yo camino, eso es un potencial de acción, porque estoy generando un movimiento que puede ser activo o pasivo. Activo cuando me muevo, pasivo cuando me quedo estático. ¿Y han visto la diferencia cuando una persona está consciente e inconsciente al alzarla? Una persona consciente es más liviana. Una persona inconsciente, le llaman peso muerto, es más pesada, porque no está teniendo este potencial en reposo. Un claro ejemplo, los niños menores de 1 año, que están alzados. Cuando son más pequeños, más bebés y no se mueven, son más pesados. Empiezan a moverse y la musculatura empieza a adelgazarse. Y no es porque pierdan peso, siguen aumentando de peso, pero su masa muscular va a tener ya una acción. Los potenciales de membrana, obviamente que va a ser el voltaje, que puede ser o positivo o negativo, según la necesidad para hacer un potencial de acción. Este es un potencial de membrana. Se lo denomina así a los cambios rápidos de polaridad a ambos lados de la membrana. Miren aquí, vemos una membrana que tiene una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Que va a ser semipermeable. Entonces, una capa, 2 capas. La bicapa, 2 capas. Y vemos que esto es el líquido extracelular y esto es el líquido intracelular. Tenemos iones sodio afuera, circulando en el cuerpo. Y yo voy a generar un movimiento. Entonces voy a dar la orden a mi célula que abra los canales de calcio. Estos canales, de sodio, van a aperturarse para que pueda entrar y nivelar la carga iónica, porque quiero generar un movimiento positivo afuera, negativo adentro. Y si yo quiero generar un movimiento, tengo que mandar cargas positivas al interior para que se mueva. Por eso es que tenemos las bombas de sodio y potasio. ¿Ven? Sodio va a entrar, ¿qué va a salir? Potasio. Para cambiar iónicamente, porque no quiere decir que el sodio va a entrar y lo va a dejar al potasio. No, lo tiene que eliminar al potasio para que la carga iónica cambie, porque tenemos un número, ¿no es cierto?, que no puede ser sobrepasado. Una vez está al límite, se cierran los canales, ya no entran más, porque se va a reemplazar. ¿Qué pasa con la célula? La célula se comprime y se relaja y empieza el impulso eléctrico a pasar. ¿Qué es un potencial de difusión? Un potencial de difusión es producido por la diferencia de concentración iónica en una de las dos membranas. Esta es la membrana bilipídica, extracelular, intracelular. Vemos que extracelular tenemos los iones de sodio positivo, es una carga positiva extracelular, y adentro tengo una carga negativa. ¿Qué va a hacer? Intercambiar, como podemos ver acá. ¿Para qué hacen este intercambio? Para nivelar y generar que el impulso eléctrico pase rápidamente. Esto es lo que muchas veces lo confunden. ¿Qué es el potencial de Nernst? El potencial de Nernst es física pura. ¿Qué es la física? El explicar cómo se genera el movimiento, ¿no es cierto? Esa es la física. Y dice, se lo conoce como potencial de Nernst al nivel potencial de difusión a través de una membrana que opone exactamente a la difusión neta de un ion en particular. Cada ion va a tener la potencia marcada
que lo conocen ustedes como la tabla de metales y de no metales. ¿O no conocen la tabla de metales? Sodio, potasio, -1, +2, +1, +3, +5, +5. ¿No ves? Así nos aprendían de memoria, ¿no? En química. Entonces, eso lo vamos a utilizar. ¿Qué va a ser la potencial magnitud de este? Va a venir determinado por la concentración del ion específico. ¿Quién es más potente? ¿El ion sodio o el ion potasio? ¿Quién tiene más electrones? El sodio. ¿Y el sodio dónde está? ¿Extra o intracelular? ¿Y por qué pasa más rápido? Por la gran potencia que tiene. ¿No es cierto? Por gravedad, si quieren llamar. Porque la membrana está así. Aquí está extracelular y aquí está intra. Si él tiene mayor volumen, mayor concentración, va a ser una difusión facilitada. Porque lo van a facilitar. Y si abajo está más negativo y arriba más positivo, ¿quién va a tener más fuerza? De abajo hacia arriba. ¿No es cierto? Eso es el potencial de X. El reconocer la carga iónica que tiene cada uno de sodio, potasio, calcio, cloro, que son los principales componentes de la célula. Este es el número que nunca deben olvidar. Menos 90 milivoltios. Ese es el potencial que va a tener la membrana en reposo. Quiere decir que cuando yo no me muevo, está a menos 90 milivoltios. Porque la potencia se mide en milivoltios, ¿no es cierto? Estas fibras nerviosas van a estar aproximadamente a menos 90. Es decir, el potencial en el interior de la fibra es 90 milivoltios negativamente que el potencial extracelular. Porque nuevamente, extracelular es positivo y si está en reposo tiene que ser negativo. ¿Cómo surgen los 90 milivoltios? Estos 90 milivoltios van a ser que el potencial de difusión de los iones tiene un número que es 86 milivoltios. A esto más le vamos a aportar los 4 milivoltios que va a hacer el cambio iónico de bomba sodio-potasio. Entonces suma 86 más 4, 90. Estos 90 se van a convertir en el potencial de membrana en reposo. ¿Y por qué lo voy a hacer negativo? Porque está en reposo, tiene carga negativa en mayor concentración. Si yo voy a generar una acción, tiene que ser positiva, ¿no es cierto? Aquí se les presenta la bomba de sodio y potasio. Esta bomba de sodio y potasio, vienen aquí, va a aportar menos 4 milivoltios, que lo habíamos visto. ¿Para qué va a generar? Para que la célula que se encuentra con una cadena potente bomba de sodio en el exterior se encargue continuamente de bombear iones sodio hacia el exterior. Aquí lo vemos, ¿no es cierto? Esta bomba de sodio-potasio se trata de prácticamente una bomba electrógena, dice, porque va a bombear cargas positivas hacia el exterior, que al interior dejando un déficit neto, que es una concentración neta, la cantidad iónica de o un líquido intra o un líquido extracelular, en el cual generará un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente de concentración? Va a ser el paso facilitado de la carga iónica, que tenga mayor cantidad de electrones. ¿Ya? Eso es un gradiente. Es por eso que vemos en el exterior, en el interior, que tenemos potasio y en el interior sodio. ¿Quién me va a colaborar a que este sodio pase? El ATP, el adenosín trifosfato.
la energía que viene de la mitocondria, ¿no es cierto? Que va a impulsarla. ¿Por qué va a impulsarla hacia el exterior de la neurona? ¿Por qué creen que la va a impulsar hacia el exterior? Necesita que entre el potasio para hacer la acción. Porque necesita una acción y la acción no la da la neurona. ¿Quién la da? Las vías extraneuronal. Dentro de la neurona se produce todo el proceso químico y dice, tengo que moverme. ¿Por dónde? Fuera de la célula, fuera de la neurona. Porque si no, de nada me sirve que mi neurona diga, móvete, móvete. Yo me quedé estática. Tenga una lesión a nivel de la médula, no hay impulso eléctrico que atraviesa. Y mis neuronas van a seguir trabajando, pero no van a pasar. ¿Ven? Todo tiene un porqué. Y vemos acá lo que viene a ser las concentraciones. Vemos acá extracelular e intracelular que tenemos 4.000 equivalentes de potasio. Estos 4.000 equivalentes en un potencial de reposo que es menos 94, ¿no es cierto? Menos 90. Vamos a disminuir, en el cual me va a generar una potencia de menos 94. Quiere decir que va a estar, ¿cómo va a estar en menos 94? Negativo. Va a estar aún en reposo. Pero ¿por qué, profe, si el de afuera es positivo y el de adentro es negativo? Porque va a buscar disminuir esta carga iónica que está siendo positiva para que se haga negativo. Pero no debería ser menos 90 más 4, menos 94 más 4 menos 90. Si aquí es positivo, Ajá. aquí adentro va a ser, estaba positivo. Va a buscar ion negativo para que se negativice. Y adentro era menos 90, Era menos entonces 90. el 4 se vuelve menos al entrar. O sea, Cuanto más es elevado, negativo. más negativo tienes. Mientras mayor cantidad de positividad entre, más negativo se va a convertir, porque cambia el ion. Ya. Busca negativizar. Para entender un poco del potencial de acción nerviosa, solo la célula muscular y la neurona van a presentar potenciales de acción. Ningún otro músculo más, como por ejemplo el músculo del intestino, de todo lo que es el aparato digestivo, la musculatura lisa, no va a generar un movimiento. ¿Por qué no genera un movimiento? Pero son automáticos, Porque son vegetativos, son inervación Parasimpática. simpática y parasimpática, que no va a necesitar de que mi cerebro le diga, intestino, haz el peristaltismo, solito se mueve, por eso no genera un movimiento. En cambio, mis músculos necesitan de que mi neurona tenga una buena acción para decirle, levante, baje, suba, ¿no es cierto? Si no hay una buena conexión mediante los neurotransmisores, no va a haber una adecuada funcionalidad. Y vamos a ver que hay patologías que provocan esto, que provocan que esta carga se mantenga en el cerebro, pero no en el cuerpo. Entonces vemos que como saben muy bien, todo proceso va a iniciar a menos 90 milivoltios, porque es el potencial de reposo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, esto se va a iniciar con una despolarización que tiene que llegar a ser positiva. En este caso, para que genere un pico máximo, va a ser más 35. Una vez llega al más 35, va a descender para hacer una repolarización. ¿Y cómo les puedo yo explicar esto? Los que hacen ejercicio, ¿cuántas veces hacen flexiones? 12 De 4 a 5. ¿Y si hacen 6?
El músculo no resiste porque necesita una repolarización, necesita un tiempo. ¿Y qué hacen? Toman agua, relajan unos momentos e inician. Si no toman ese lapso de relajación, hace una hipercontractibilidad y el músculo puede desgarrarse y puede hipotrofiarse. Ya no va a generar la acción muscular porque se desgarró y las fibras musculares ya no van a tener la misma potencia, van a estar más laxas. Y en lugar de aumentar de diámetro, la masa muscular va a disminuir. ¿Qué es lo que comúnmente sucede cuando las personas hacen ejercicio sin una supervisión de una persona capacitada? ¿Creen que mientras más hacen es mejor? No. Demostrado está que el cuerpo humano solo resiste 40 minutos de ejercicio físico continuo. ¿Cuánto es el tiempo que van al gimnasio? Están gastando en vano su energía. Están haciendo lo contrario a su músculo. Están hipotrofiándolo. Cada rutina de ejercicio está dada supuestamente en el lapso de 1 hora. En esa hora hacen un precalentamiento, que son 20 minutos. Quiere decir que hacen 40 minutos de ejercicio. No hacen 1 hora, hacen 40 minutos. Por lo menos bajemos kilos. Y eso es porque ha perdido masa muscular. Entonces, los que creen que mientras más horas en el gimnasio es mejor, necesita el músculo descansar. Y lo vemos acá. Lo vemos acá que necesita de un reposo. O alguien puede estar con su bíceps así 2 horas. No, es cierto. Ni siquiera 10 minutos puede, porque empieza ya a cansarse el músculo y empieza a debilitarse. Entonces, como han visto, tenemos 3 fases. Siempre va a iniciar por un impulso. Estos músculos van a necesitar por un impulso. No van a funcionar de manera automática. Tiene que haber una reacción para que yo me mueva. Porque yo, por ejemplo, si estoy cómodamente en mi cama echado y no me da ganas de hacer pis, no me levanto. Si no me da hambre, no me levanto. Pero si sé que tengo que estudiar fisiología, me levanto automáticamente, ¿no es cierto? Todos sus músculos van a levantarse. Porque no lo vamos, como esta musculatura necesita de un reposo y necesita de un inicio, de un impulso. Siempre. No va a ser automático decir, ay, movete pierna, movete rodilla. No, necesita de un impulso. Es por eso que estas 3 fases tienen que existir. El reposo es cuando va antes del comienzo de un potencial de acción, que es una despolarización, el momento en que la membrana, miren aquí, se hace muy permeable al sodio, en el cual lo que permite es un número muy grande de iones de carga positiva que se difunda a través del axón. En el estado polarizado se va a neutralizar. Quiere decir que de lo negativo que estaba en el reposo va a abrirse los iones para hacerse positivo y recién generar un movimiento. Pero este movimiento no va a ser continuo. Este proceso de despolarización necesita de una repolarización. ¿Cuándo? En un plazo de 10 milésimas de segundo después de que la membrana se hizo permeable. Estos canales empiezan a cerrarse y los canales de potasio se van a abrir. ¿Para qué? Para restablecer una vez más el estado de reposo negativo normal de la célula. Exactamente. Y después
entra potasio, sale sodio. ¿Se dan cuenta? Es un círculo. Y ahora imagínense si no le damos las cantidades de iones necesarios. No todas las células van a trabajar. Porque el ser humano no aprovecha su inteligencia. Más del 15%. La mayoría de los que estamos aquí presentes no utilizamos nuestra función cerebral en más de un 15%. Porque no tenemos, no trabajamos. Si bien el cerebro no es un músculo, es considerado un músculo porque necesita de trabajarse. ¿Y cómo lo voy a trabajar? ¿Cómo trabaja mi cerebro? Estimulando, haciendo lo que no hago comúnmente. ¿Qué no hago comúnmente? Caminar para atrás, aparte de estudiar. Ahora sí van a hacer todos los exámenes presenciales. Cuando camino para atrás, ¿no es cierto? Nunca camino para atrás, porque tengo miedo de caerme. ¿Cuándo escriben con la derecha? O con la izquierda. Los que son derechos. O cepillarse los dientes. Entonces, si no hacen esa habilidad, su lado derecho va a estar muerto. No lo trabaja. Y ese es el 50% que está muerto, porque no lo estimula. Contar al revés, escribir al revés, leer al revés. Todo lo que no hacen habitualmente va a ser ejercicio para sus neuronas y su cerebro. ¿Por qué creen que las personas que son ambidiestras, que van escribiendo con las dos manos, tienen más habilidades? Los artistas, por ejemplo, hay distintos lóbulos, ¿no es cierto? Los artistas tienen menos desarrollado el área de la exacta, la ciencia exacta. ¿Por qué creen que es esto? Porque como no les gusta, no lo hacen. Ustedes, sin ir muy lejos, si saben que el cerebro se entrena, ¿por qué no leen todos los días 4 horas? Porque las horas son muy cortas, pero no para estar en TikTok. Un pestañazo y pasaron 2 horas, ¿no es cierto? Pero lean, hablan, como les digo siempre, hablan el libro de Gaito, les da sueño, les da hambre, les da ganas de ir al baño, les da ganas, se acordaron de hacer todo, tras que abrieron el libro de Gaito, menos que tienen que leer. Melatonina. ¿Sí? Es el mejor alprazolam, ¿no es cierto? Lo abren y inmediatamente les da sueño. ¿Y por qué creen científicamente que es eso? Uno, porque no hay estímulo. ¿Por qué más? ¿Cómo es el cerebro de los jóvenes en el siglo XXI? En una imagen tenemos cuántos millones de píxeles. Y el libro de Guyton es así las letras y en blanco y negro. Mi cerebro automáticamente lo asocia aburrido, porque no está con un colorcito. Por eso es que les dicen cuando les enseñan a estudiar, coloreen, pongan distintos colores para que el cerebro vaya tomando interés. Por eso la primera vez que leen Guyton y no está subrayado, les da sueño. Cuando ya ven los subrayados, les llama la atención los distintos colores. Porque el ser humano, ahora en ustedes jóvenes del siglo XXI, es netamente visual. Pero ese Guyton se subraya todo al final. Es visual. A diferencia de cuando yo estudié, que era netamente leer. Yo, por ejemplo, a diferencia de ustedes, yo si no lo leo yo, no lo entiendo. Si alguien me lo lee, no lo puedo entender. Porque cuando yo estudié, era lectura. No había esquemas, no había videos, no había imágenes a color. Y mi cerebro se acostumbró a eso. Por eso es que todo lo que es en metodología de la investigación tenemos que ir cambiándola. Porque es algo aburrido, ¿no? ¿A quién le gusta hacer una monografía? ¿A
¿A quién le gusta leer, investigar? Muy pocos. Muy pocos. Porque no tienen ese estímulo. Y el estímulo no es que yo le diga, vamos chicos, estudien, vamos chicos. Doctora, Son hablemos mayores de de edad. monografía. Vamos a hacer una plegaria que esté mejor que monografía. Por favor. Es una plegaria normal. Depende cómo se comporte. Ya, por favor. Porque es un regalo. Monografía es una bolsa. Aquí podemos ver en esta imagen, miren, líquido extracelular, líquido intracelular. Estos son los canales que van a estar prácticamente esperando a que mis menos 90 haya un estímulo y se va a empezar a abrir para pasar los canales de sodio, y esto que era negativo lo va a positivizar para generar una acción. Una vez generé mi acción, necesito descansar. ¿Qué va a hacer? Va a abrir los iones potasio para salir y nuevamente se quede negativo y haya un proceso de reposo. Todo esto es cíclico. Yo no puedo, así me tome 20 litros de café, así me tome, ¿Cuántos tazos al día? ¿qué se llama ese que toma? Hash. No, ese es nada. Vino, doctora. Rash, el rash es un hiperexcitador cerebral, ¿no es cierto? Por más que yo hiperexcite mi cerebro, algo les debió pasar ya en el tercer semestre. No durmieron toda la noche. Se tomaron 20 tazas de café, se tomaron Red Bull, y algunos inteligentes tomaron algunas pastillas Vitamina. para mantenerse despiertos. Algunos inteligentes. Y tomaron y leyeron y leyeron y leyeron. Llegó la hora del examen y ¿qué les pasó? No se acuerdan de Se nada. quedaron en blanco. La miran la hoja y ni siquiera pueden leer lo que dice. ¿Por qué creen que pasó esto? Todo mi célula necesita reposo. Si no reposa, no va a absorber la información, no va a hacer una acción. No con eso quiero decirle, ay, no leí, me voy a echar a dormir, igual voy a aprender. No, no es cierto. Simplemente que deben de estudiar, como siempre les he repetido, tema avanzado, tema estudiado, tema aprendido, porque no es lo mismo el que yo les dé la clase y ustedes no hayan leído. Porque ¿cómo van a aprender leyendo ustedes, sacando las dudas, y de esta manera recién van a enfocar el conocimiento? Que hay dos tipos de memoria, a corto plazo y a largo plazo. La más común es a corto plazo, que hago cuando estudio sobre el momento. Cuando descifro, estudio verdaderamente, que entiendo lo que pasa, será una memoria a largo plazo, que es la que realmente voy a usar y me va a servir. Que es la que cuando estén en cuarto año se van a dar cuenta que leyeron el tiempo, cuando lo aprendieron bien, porque en farmacología así deben aprenderse los nombres, las acciones medicamentosas, los efectos adversos, las dosis. Eso es memoria a largo plazo. Porque si ustedes me preguntan ahora de las dosis de los medicamentos, yo egresé hace 20 años. ¿No me acuerdo? Porque ya en quinto año uno recién practica todo lo que le han enseñado. Comúnmente, hay algunos que ya en tercer año ya aprendieron la lección y ya van estudiando poco a poco. Todo necesita este círculo. Si no se hace de esta manera, no van a aprender. Y cuando doy anatomía, lo veo, lo vivo en carne fresca, como les digo yo gozo cuando ellos, porque les pregunto
quedan así. Pero así. No se mueve. Está vivo, tiene pulso, porque simplemente se bloquean. Se bloquean y me dicen, yo estudié. Le digo, puede ser. ¿Cuándo? Hace 10 minutos. El cerebro se colapsó y necesita reposo. Y va a necesitar ese minuto que dejó de leer para hacer el reposo. Por eso, cuando estoy buena gente, les digo, vayan y vuelvan. Cuando van y vuelven, verdaderamente estudiar. Cuando no hacen eso, así les diga la frase completa, no van a saber qué hacer, ni van a saber cómo completar. Nuevamente, porque creen que estudiar es en el momento. Mínimamente 1 hora antes de su prueba, no agarren ni celulares, ni tablets, ni libros, ni nada, porque su cerebro necesita procesar la información, almacenarla y empezar a decir, esto es más importante, esto es menos importante, esto no es importante, de esa manera. En cambio, si están con el celular, van a ocupar sus neuronas en otra cosa, en reírse, y no van a ocupar para el estudio. Y eso es netamente este proceso. Porque esa es neurona, ¿no es cierto? ¿Y qué hacen las neuronas? Retienen la información en los distintos lóbulos del cerebro. Y aquí lo vemos. En el exterior de la neurona tenemos carga positiva. En el interior, carga negativa, en el cual vamos a ir intercambiando. Este cambio de color amarillo es porque está empezando a ingresar. Este positivo está siendo cambiado. ¿Lo ven? ¿Qué vendría a ser una bomba? De sodio y potasio. Hablamos mucho de sodio y potasio. Y hemos dicho que en el líquido celular tenemos sodio, potasio, magnesio, cloro y hierro, no calcio. Entonces, ¿qué van a hacer los otros iones en nuestra vida? Porque no están ahí porque sí, ¿cierto? Todo tiene una función. Y miren, los iones de carga negativa, ¿cuáles son? Cloro, es carga negativa. Calcio, puede positivizarse o negativizarse, ¿no es cierto? Dice, en el interior del axón hay muchos iones de carga negativa que no pueden atravesar los canales de la membrana. Esto va a incluir los aniones, en los cuales estos van a ser responsables del estado electronegativo que encontramos dentro de la célula cuando hay déficit de iones potasio. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que si yo no tengo un ion potasio en el momento, puedo usar uno de carga negativa, un cloro o un calcio negativo, para suplir la deficiencia de iones de potasio. Pero esto va a ser a muy corto plazo. No es que van a hacerse negativos para siempre, porque no van a tener la misma electronegatividad, la misma potencia. Entonces van a ser más fácil de eliminar. Y el proceso de reposo va a ser más continuo. La acción va a ser mínima y el reposo va a ser mayor. Un ejemplo para que entiendan. ¿Qué pasa cuando tomo azúcar? Da como picos de... ¿Cuánto tiempo? 2 horas. Después de las 2 horas, Sí. cuando almuerzan, hidratos de carbono en exceso. Comen muchos hidratos de carbono y están hiperexcitados, que quieren hacer todo. Llegan a las 2 de la tarde y están así. No pueden, y eso es porque o consumieron demasiada hidratos de carbono, que es azúcar rápido, ¿no es cierto? No me va a hacer una energía suficiente, me va a hacer una respuesta
rápido. Y si en caso, doctora, si salen todos los electrones negativos del calcio, del calcio no tiene más, se transforma en cation a célula o... Claro, ahí la célula va a dejar de funcionar. No va a tener la función. ¿Y quiénes van a dejar de funcionar? Porque hemos dicho eso en un inicio, ¿no es cierto? El corazón y las neuronas y los músculos. Y si mi neurona no trabaja, mi músculo tampoco. Y si mi músculo no trabaja, mi corazón no va a hacer el movimiento adecuado. Y van a morir de una parada cardíaca. Los pacientes que hacen estas deficiencias de carga iónica, les viene parada cardíaca. Les viene primero taquicardia, después les viene asistolia y por último ir al cementerio, visita gratis. Ahí sí van a descansar y van a poner sus potenciales en reposo siempre. Por eso es tan importante la carga iónica. Y en todo lo van a escuchar siempre. En clínica, lo primero que hacen es alimentación. ¿Qué hidratación? ¿Qué suero van a poner? Con carga iónica de sodio, con carga iónica de potasio, y van a ir supliéndolo, carga de glucosa, que en una historia clínica eso es lo primero que van a hacer. El reposo, primero la posición del paciente. Si va a ser una posición semipolar, de cúbito dorsal, de cúbito ventral. Primero, ¿cómo va a estar el paciente? Después van a hacer la alimentación, si va a ser enteral, parenteral, porque necesitamos de proteína. ¿Y en qué afecta la posición? ¿Afecta en algo en esto? No. Solo por lo que tenga. Solo por la patología que tenga. Después la alimentación, porque necesitamos proteína. Si no tenemos proteínas, oxidamos más rápido. Y si oxidamos más rápido, nuestras células van a hacer más negatividad, van a entrar en una patología, ¿no es cierto? Y después dice solución Ringer normal, solución fisiológica. Y es ahí donde van a aprender que las soluciones son importantes. No es por memoria. Solución fisiológica, solución Ringer, solución lactato, solución glucosa. ¿Cuándo administrar? ¿Cuándo no administrarla? Porque no, por ejemplo, al paciente hipertenso, yo no puedo darle la misma carga que le voy a dar a un paciente que esté sano, porque voy a producir más iones. ¿Y qué va a hacer? Mi riñón va a sufrir. Y si sufre mi riñón, corazón para... todo termina en carga iónica. Todo. Por eso dice equilibrio hidroelectrolítico a cada 2 horas. Peor en los extremos de la vida. Los niños menores de 10 años y los mayores de 60. Son más agua, son más electronegatividad. Entonces tengo que ir reemplazando. Si tengo mucha carga negativa, voy a dar bicarbonato para neutralizarlo. ¿No es cierto? Eso ya vamos a ir viendo más adelante. Y estos iones de calcio dicen, casi todas las células del cuerpo tienen una bomba de calcio, similar a las de sodio-potasio, donde el calcio tomará el lugar del sodio. Al igual que la bomba de sodio-potasio, la bomba de iones de calcio desde el interior hacia el exterior. Hay abundantes canales de calcio, tanto en el músculo cardíaco como en el músculo liso. ¿Cuándo lo vemos esto? Calcio. Las embarazadas. En el útero. En el bebé. Cuando la mamá está entrando en una preeclampsia, está entrando en una presión muy elevada, ya hice un desequilibrio de sodio-potasio. Le inyecto calcio para que disminuya la cantidad y no me convulsione, porque si hay una pérdida iónica va a convulsionar, va a haber muerte neuronal, muerte cardíaca, muerte fetal. Entonces le pongo 16 ampollas de calcio para que ese calcio, nuevamente es acción corta, haga una acción rápida y de ahí recién estabilice. ¿Ven cómo es tan importante?
vemos, ¿no? Nuestro corazón. ¿Cómo lo voy a ver? Mediante el electrocardiograma. Saben muy bien que el corazón se inicia en el nódulo sinusal, que es considerado el marcapaso fisiológico del corazón. Este se encuentra en la aurícula derecha. De ahí va a ser la onda P, a grandes rasgos. La onda P va a ser el inicio del latido cardíaco, que va a significar, si está presente en todas las derivaciones, quiere decir que es un ritmo sinusal, se llama así. Si no está presente en todas las derivaciones, es una arritmia, que no está rítmico y puede hacer una parada cardíaca. Todo va a desencadenar cualquier desequilibrio en una parada cardíaca. Luego tenemos el complejo QRS. El complejo QRS va a ser el paso del nódulo sinusal hacia el nódulo auriculoventricular, que va a ser la continuación del ciclo cardíaco. Inició un latido y se va hacia el nódulo auriculoventricular. Si este QRS está ensanchado o está cambiado su diámetro, quiere decir que alguien me bloqueó, y es un bloqueo que ya cuando veamos electro van a haber bloqueo de primer, de segundo, de tercer grado, dependiendo de cómo va a desaparecer o cómo se va a ir alargando. Y por último, la onda T va a ser que va a ir hacia las paredes ventriculares con el haz de His, ¿no es cierto? Y eso va a continuar, onda P, QRS, onda T, continuamente. Eso es el electrocardiograma. Eso ya después les voy a mostrar que tenemos derivaciones precordiales, monopolares y bipolares. Que ya eso les voy a explicar después que hablemos de impulso eléctrico cardíaco. Prácticamente lo que estamos haciendo es una retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Porque estamos en un círculo vicioso, ¿o no es un círculo vicioso? Descanso, me esfuerzo, relajo, descanso. Siempre el mismo círculo vicioso. Que este menos 90 va a ser el reposo. El más 35 es lo normal. ¿Que puede llegar a más 90? Sí, pero haciendo una hiperexcitabilidad de este músculo que va a producir lesiones. Y obviamente la división de propagación, ¿no es cierto? Tenemos positivos y negativos, ¿no es cierto? Que vamos a ver también el triángulo de Einthoven. El triángulo de Einthoven es un triángulo, eso se llama así, en el cual va a iniciar una carga negativa, va a ser una carga positiva, negativa, negativa, positiva, y así va a ir cambiando, según el extra y el intracelular. Porque vamos a tener aquí dos negativos, aquí un negativo y un positivo, y aquí un positivo y un negativo. Y este es neutro, que va a ser también como voy a poner los electrodos. Y aquí vemos que puede haber una meseta, ¿no es cierto? Que va a ser después de una excitación en la cual no va a ser un impulso de un sobrepaso de la información. Puede ser una meseta. ¿Cuándo vamos a ver una meseta? Cuando hacemos una respiración. Ese es mi impulso máximo. Pero si yo... Esa es una meseta. ¿No es cierto? Que hace su punto máximo, pero va poco a poco descendiendo. No gradualmente, sino que hace una pequeña pausa para seguir descendiendo. ¿Qué es el claro ejemplo aquí, no? Máximo, hago un reposo y desciendo.
En cambio aquí, máximo de 100, máximo de 100. Y esto es lo que les estaba explicando del electrocardiograma, ¿no? Que ya les voy a explicar con mucho más detalle en lo que es el electrocardiograma, que es la lectura de los impulsos eléctricos del corazón, ¿no es cierto? Y hay otra lectura del músculo, no cardíaco, sino músculo estriado, como son todos los músculos de mi cuerpo. Se llama la electromiografía. Cada músculo va a tener una potencia diferente según la cantidad de fibras musculares que tenga. No voy a tener la misma acción de un tríceps que de un digástrico, porque tiene mayor masa muscular, ¿es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto voy a hacer un estudio. Cada músculo tiene su propia potencia. ¿Cómo lo voy a estudiar? En pacientes que tienen, por ejemplo, una afasia o una debilidad muscular de un lado, como secuela, por ejemplo, de un ACV. Yo tengo que saber qué potencia en los electrodos, por ejemplo, voy a colocar, que es una estimulación externa para que él se contraiga y se relaje y no cause una hipotonía muscular, porque si pongo demasiado, el músculo se va a relajar mucho y no va a trabajar. Entonces, pincho como acupuntura en los músculos principales que yo estoy buscando y le paso una descarga eléctrica y voy a ver la fuerza de contractibilidad y cuánto tiempo va a durar y cuánto tarda en relajarse, para buscar los potenciales de reposo, de despolarización y de repolarización. Ese es un estudio cuando se pierde la debilidad muscular sin una causa aparente, que comúnmente es una lesión cerebral, porque mi neurona no está transmitiendo el impulso eléctrico. Ahora sí, eso vendría a ser un poco de lo que viene a ser los potenciales de membrana y el movimiento de acción. ¿Alguna duda, alguna pregunta?